tardes, mi nombre es Luna Visa Dávila, un cordial saludo a Carlos Anul Fernández. Soy pasante de la carrera de Informática Educativa y en esta tarde yo les voy a compartir lo que es el tema que es la filosofía. Sabemos así en resumen total, hay muchas teorías sobre lo que es la filosofía, pero en sí se trata del amor a la sabiduría, el amor a saber más, a indagar más a un tema. Sabemos de que en el área de filosofía venimos donde nos hacemos muchas preguntas, indagamos los temas. El más famoso que tenemos es de dónde venimos, acerca del universo, acerca de la teoría del hombre, de que si somos o no somos, si hay un Dios supremo. Entonces en sí no está claro y nunca se llega claro lo que es a contestar la teoría que nosotros queremos indagar. Muchas veces lo que es el área de filosofía es razonar bastante, donde cierta persona tiene una opinión de esa clase, otras tiene otra opinión de ese tema. Entonces en sí a lo que se basa son las teorías de lo de Platón, Sócrates. Entonces todo eso son teorías y hablamos de también lo que es la filosofía de nuestra vida. Es cuando nosotros razonamos y hacemos nuestras propias preguntas, nuestras propias respuestas. Incluso en lo que es la filosofía en sí no podemos poner una respuesta. ¿Por qué motivo? Porque siempre habrían teorías donde cada mente piensa diferente, cada mente indaga diferente. Entonces la clase en sí es el amor por la sabiduría. Queremos indagar más sobre los temas, queremos investigar más sobre los temas. Buenas, licenciado y compañero, mi nombre es Edith Johanna de León Romero y yo les voy a hablar sobre los 4 periodos de la filosofía. Para empezar, voy a mencionarlos. El primero es la antigüedad clásica, el segundo, edad media, el tercero, edad moderna y el cuarto, edad contemporánea. En la antigüedad clásica, este periodo surgió en el siglo 7 a.C. al siglo 5 después de Cristo. En estos siglos, aquí podemos hablar de que tenemos a los presocráticos, que eran 3, Aristóteles, Sócrates y Platón. En la Edad Media, del siglo 5 al siglo 15, en estos siglos, aquí recogemos los valores del cristianismo, así como las doctrinas neoplatónicas y aristotélicas, que aquí en este periodo se mencionaba que Dios era el tema principal. Cuando hablamos de la edad moderna, del siglo XV al siglo XVII, aquí ya en este periodo viene rompiendo todas las tradiciones anteriores. Entonces el ser humano empieza a ser el centro del universo y la religión ya es sustituida por la razón. Entonces el tema principal aquí viene siendo el humano, ya no era la religión. Y cuando hablamos del último periodo, que era edad contemporánea del siglo XIX a la actualidad, aquí la revolución científica da paso a la revolución industrial del siglo XIX. En esta época es la época de Marx, de Darwin, Comte, Ortega y Gasset, y otros más. Hola, muy buenas tardes, compañero y licenciado. Mi nombre es Daisy Palacio y le vengo a hablar sobre las 6 principales ramas de la filosofía. La primera rama es la metafísica. Nos dice, según el estudio que a mí me tocó hacer, nos dice que estas ramas se desarrollaron o fueron investigadas gracias a grandes pensadores y autores como lo fue Aristóteles y Sócrates en su momento, ¿verdad? La segunda rama es la estética. La tercera rama es la epistemología. La cuarta rama es la ética. La quinta rama es la política. Y la sexta rama es la filosofía del lenguaje, que en este tema es que me centré específicamente para desarrollar. Dice, la rama de la filosofía es la que estudia la naturaleza y el propio lenguaje el propio lenguaje y en el valor de este en la conveniencia y la organización de las sociedades. Según la investigación que yo pude obtener, dice que la filosofía del lenguaje
exactamente investiga la forma en la que nosotros nos expresamos, ¿verdad? Y nos dice que no necesariamente es en el idioma. O sea, ya sabemos que en el mundo hay diversos idiomas. Nos dice en los tejes, ¿cómo les puedo explicar? En los dichos que nosotros siempre, o los pronombres que nosotros le podemos decir a ciertas cosas que tengan el mismo o igual significado, ¿verdad? Dice, es importante comprender que no se centra en el idioma, lo que yo les decía en específico, sino que evalúa el lenguaje. Por ejemplo, nosotros los catrachos, vamos a suponerlo, nosotros los catrachos tenemos un deje o una forma exactamente dialéctica de expresarnos. Yo estoy hablando en una conversación formal o informal. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Esther Espinal y en este caso me toca exponer sobre los problemas filosóficos. Son cuestiones fundamentales y universales que se plantean a lo largo de la historia de la filosofía y que buscan respuestas y reflexiones profundas sobre la realidad, el conocimiento, la moral, la existencia, entre otras más. Algunos de los principales problemas filosóficos son la naturaleza del ser humano, la realidad y la apariencia, el conocimiento y la verdad, la libertad y la determinación, la moral y la ética, la existencia de Dios, que yo considero que ese es uno de los temas más controversiales, en donde siempre hay personas que se preguntan, ¿existe Dios? ¿Cómo podemos saber si existe Dios o no? También está lo que es la relación entre mente y cuerpo, el significado de la vida también. Y estos son solo algunos de los problemas filosóficos más comunes, pero hay muchos otros que se han abordado o debatido a lo largo de la historia de la filosofía. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les vengo a exponer acerca de la importancia de la filosofía. Como tal, nos hemos venido diciendo anteriormente que la filosofía no es una ciencia, es una disciplina que se ocupa de las preguntas fundamentales acerca de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la ética, la belleza y otros aspectos de la realidad. Se caracteriza por su enfoque crítico y reflexivo, buscando entender y cuestionar las suposiciones subyacentes de diferentes áreas del conocimiento. La importancia de la filosofía radica en varios aspectos y para eso les enumero 6. Búsqueda del conocimiento y comprensión, reflexión de valores y ética, análisis de conceptos y argumentos, la comprensión de la historia del pensamiento humano, desafiar suposiciones y prejuicios. En la búsqueda de conocimiento y comprensión, la filosofía se ocupa de preguntas que trascienden los límites de otras disciplinas, buscando la comprensión más profunda de la realidad del ser humano y ayuda a desarrollar habilidades del pensamiento crítico y lógico, así como de explorar diferentes perspectivas sobre temas fundamentales. La reflexión de los valores y la ética está relacionado con lo moral, la ética, los valores, lo que le permite reflexionar sobre cómo vivir, de cómo tomar decisiones éticas en diferentes situaciones. Ayuda a construir un marco ético y moral social para enfrentar los desafíos de la vida. El tercer punto, el análisis de conceptos y argumentos. La filosofía desarrolla habilidades analíticas y de argumentación, lo que le permite evaluar críticamente ideas, conceptos y argumentos en diversos campos del conocimiento. Esto contribuye a mejorar el razonamiento y a formar opiniones fundamentadas. La cuarta es comprender la historia del pensamiento humano. Tiene una larga historia de preguntas y debates que se remontan a la antigua Grecia y se extiende hasta el presente. Estudiar la filosofía
Ayuda a comprender de cómo ha evolucionado y cambiando las ideas a lo largo del tiempo y cómo han influido en la sociedad, entre otras disciplinas. La quinta, desafiar suposiciones y prejuicios. La filosofía fomenta el cuestionamiento de suposiciones y creencias establecidas, ayudando a desafiar prejuicios y estereotipos. Proporciona herramientas para pensar de manera independiente y cuestionar autoridad, lo que es fundamental para un pensamiento crítico y un análisis profundo. La filosofía es importante porque nos ayuda a entender y cuestionar nuestra existencia, el mundo que nos rodea y los principios de nuestra vida. Nos permiten desarrollar habilidades de pensamiento crítico, ética y razonamiento lógico, lo que contribuye a un crecimiento personal y a una sociedad más reflexiva y consciente. En mi participación, eso es todo. Ahora el tema que nos toca dar ahora es la ciencia contra la filosofía o la ciencia y la filosofía. La ciencia y la filosofía son dos temas distintos pero que van a una misma conclusión. Los dos buscan conseguir una misma respuesta. Ambos buscan la comprensión del mundo a una realidad. ¿Cuál es la respuesta que podemos conseguir entre la filosofía y la ciencia? Ambos buscan conseguir una respuesta, pero los dos llevan a una misma realidad. No estoy diciendo lo mismo. La relación entre la ciencia y la filosofía es muy compleja y ha evolucionado a lo largo de la historia. Aunque ambas disciplinas buscan las mismas preguntas fundamentales sobre un mundo y la realidad, tienen diferentes enfoques y diferentes métodos. Bueno, la filosofía ha influido en el desarrollo de la ciencia desde la antigüedad, proporcionando un marco conceptual para la reflexión sobre las cuestiones fundamentales y los formularios en una hipótesis. Por ejemplo, la filosofía es la naturaleza que fue desarrollada por los filósofos procrásticos, centro a la base de la investigación de la científica moderna. bueno, En la Edad Media, la filosofía y la teología estaban estrechamente relacionadas, y la ciencia se desarrollaba por el contexto de la teología natural. Sin embargo, la ilustración y los surgimientos del método científico, la ciencia comenzó a separarse de la filosofía y a desarrollarse como una disciplina independiente. no. Por otro lado, aunque la ciencia y la filosofía son disciplinas distintas, a menudo se superponen a sus investigaciones. Por ejemplo, la filosofía y la ciencia se ocupan por supuesto filosófico subyacente en los métodos científicos. La ética científica se ocupa de los problemas éticos que surgen en la investigación científica. Buenos días, licenciados. Buenos días, compañeros. Me corresponde a mí hacer la conclusión del tema el origen de la filosofía. Y en conclusión, podemos decir que la filosofía existe desde hace más de 2000 años. Que la filosofía nace en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Nace con el propósito de sustituir las explicaciones míticas de los fenómenos naturales por explicaciones racionales. La filosofía, se puede decir, no es una ciencia, sino un saber que dispone de los recursos conceptuales con los cuales podemos hacer ciencia. Y según su etimología, la filosofía es el amor a la sabiduría, que viene del griego philos, que significa amor, y sophi, que significa sabiduría. La filosofía constituye el estudio de problemáticas diversas, como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral.
El origen de la filosofía aparece ligado, en concreto, a un primer pensador de nombre Tales de Mileto. Este filósofo ofrece por primera vez una explicación basada en la razón, pero también destacan otros filósofos como son Sócrates, Platón, Aristóteles, Confucio, entre otros. La historia de la filosofía es un reflejo de la historia de la vida humana y del modo de pensar del individuo a lo largo del tiempo. La filosofía representa un intento del espíritu humano de establecer una concepción racional del universo. Y para lograr ese propósito, la filosofía emplea la herramienta que es la autorreflexión y que aplica sobre sus propias funciones. Estos en sí los conceptos más importantes de este tema de la filosofía y su origen. Y ya para terminar, quiero citar a dos filósofos, Sócrates y Platón. Platón, que dijo que el comportamiento deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. También dijo Platón que buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro. Y una de las frases más conocidas que nos dejó el filósofo Sócrates, que dijo que yo solo sé que nada sé. Gracias por su atención. Hasta aquí mi participación, esperando que hayan llenado las expectativas de este tema con esta conclusión. Saludos y pase bien.